Bueno, en primer lugar, Diana y Sara, bienvenidas a Paredro. Gracias, Camilo. Gracias, Camilo. Estamos muy contentas de estar acá en este espacio y yo en particular de regresar a esta casa. Así es, Diana, y además cuando finalizamos la entrevista sobre Erial, entonces tú terminaste hablando de este proyecto y de cómo se estaba estableciendo cuando yo te dije, bueno, ¿qué viene ahora? Entonces fue una experiencia muy bonita ver el libro, ya el proceso final, leerlo y por supuesto traer, y le adelanto a la audiencia que estamos frente a un libro muy particular, de una sensibilidad, de un trabajo conceptual, pero al mismo tiempo de una apertura a la experiencia y a las narrativas que yo creo que yo personalmente no me había encontrado nada como esto. Hay otros intentos, si se quieren, pero no con tantas categorías que se pueden ofrecer al lector y al mismo tiempo tantas capas de sentido con las cuales se puede comunicar. Y eso es lo primero que quiero valorar acerca de este libro, Siete plantas, historias de la gente sin nombre, de autoría de Diana Obando y Sara Muñoz, pero también de otras mujeres sobre las que nos van a contar y con una muy bonita edición de Impar que ya nos tiene acostumbrados a un trabajo a doble tinta que estoy seguro que aparecerá ahora. Bueno, lo primero que quisiera preguntarles y para que arranquemos y para que la audiencia conozca, hay una palabra importante que se utiliza a lo largo de la novela, perdón, casi que novela porque tiene elementos, aunque se cataloga como no ficción y sobre eso yo creo que también puede haber tema, pero es la idea de juntar tantos años de trabajo y un grupo de mujeres que se dedican a establecer esta lectura de la planta y de las narrativas con un trabajo que ustedes lo explican en el libro en el que ustedes llevan más de 10 años. Entonces quisiera arrancar preguntándoles por la génesis, por la forma como esto surgió, en qué momento ustedes dos está, por supuesto, en las primeras páginas del libro, ya lo leerán los lectores, pero me parece muy interesante cómo una semilla, y creo que está muy bien decirlo acá, una semilla empieza a brotar y termina desarrollando un trabajo tan bonito sobre las plantas, sobre el cuerpo y sobre las relaciones y correspondencias. Bueno, el trabajo, como lo anunciamos allí en la introducción del libro, es un trabajo que se remonta hace más de 10 años, pero que empieza como un trabajo que me parece que es la naturaleza de los trabajos ricos de hacer, que en principio no sabíamos que lo estábamos haciendo, como un trabajo que estaba dado primero por la necesidad sentida. De acercarnos a las plantas, franqueando un límite que encontrábamos siempre que queríamos hacerlo, digamos, desde espacios em, ceremoniales, guiados por mayores y mayoras o por espacios ceremoniales, digamos, como con en un contexto cultural ajeno al contexto muy específico que es ser una persona mestiza en el sur global. Y entonces, digamos que el camello empieza primero, Sara y yo, digamos, empezamos a reunirnos en lugares. Cuando digo empezamos es que nos veíamos una vez al año, no estoy diciendo que esto fuera un trabajo extremadamente juicioso, pero sí había una conversación de fondo que se seguía desenvolviendo y que decantó en una conversación ya muy sentida que tuvimos para el 2008, si no estoy mal, en una sentada que hicimos antes de que yo me mudara para acá, para el Cauca, justamente. Eh, y en esa sentada, eh, digamos que el consejo que apareció esa noche fue el consejo de la piel, como lo ponemos allí en el libro, que ya hablaremos sobre qué es un consejo y sobre qué es una ceremonia. Pero digamos en el contexto de eso, de una noche en la que se trasnocha buscando leer y asir los signos y los símbolos que se van presentando en la noche para poder entender cómo va a ser la naturaleza del tiempo que viene, ¿sí? Eso es básicamente lo que se hace en una ceremonia, como una lectura del tiempo para poder pues navegar ese tiempo en conciencia. Entonces, durante ese proceso, esa noche salió el consejo de la piel. Yo ya venía sintiendo hacía mucho tiempo como ese límite, como esa dificultad frente a estar trabajando con unas herramientas, pues que en últimas no eran propias. Y el doble filo de eso, o sea, por un lado, una preocupación que yo siempre tuve por caer en el apropiacionismo, que es relativamente fácil hacerlo, ¿sí? Y por otro lado,
digamos, con un límite material y era que al final siempre había algo que le iba a dar a uno la espalda en el proceso de intentar hacer esas lecturas, pues con unas herramientas ajenas, porque esas herramientas han sido creadas desde otros cuerpos y pues la historia específica de estos cuerpos mestizos es una y necesitábamos pues como, entonces, ¿cuáles son las nuestras, no? O sea, ¿cuáles son nuestras uñas y nuestros dientes, ¿sí? Entonces, ahí, digamos, empezamos a hablarlo más denotadamente y en algún punto, hace más o menos 4 años, yo le dije a la Sari, necesitamos como hacer algo con eso que está surgiendo cuando usted y yo nos juntamos, porque claramente la naturaleza de las ceremonias era muy distinta y de los consejos eran muy distintos. Cuando nos juntábamos las dos solas o solo gentes, pues como mestizas, ¿no? Era insuficiente, claramente, lo que hacíamos, ¿no? Como estaba muy inmadura la cosa, ¿sí? Pero sí había algo ahí que estaba pasando, ¿ya? Entonces, cuando salió ese consejo de la piel, que la piel es precisamente este órgano que cubre todo el cuerpo, pero que es ambigua ella porque no es ni femenina ni masculina, es andrógina, ¿sí? No está a la izquierda ni a la derecha, sino que está en todo el cuerpo y es además límite, pero también, o sea, límite en el sentido que en la piel básicamente terminamos como individualidades, pero al mismo tiempo es por donde todo entra, o sea, es límite, pero también es umbral. Y esa ambigüedad de la piel nos hizo pensar en pucha, de pronto es que el llamado está en buscarse ahí como las propias canciones, las propias historias, ¿no? Como la piel como metáfora esa noche nos sirvió para pensar en, pues, qué es esto que nos constituye, con qué limitamos y qué dejamos entrar, y qué nos permea y qué nos compone. Yo estoy siendo como súper abstracta, perdón, me cuesta empezar a nombrarlo así de entrada, pero efectivamente, digamos que hubo un trabajo muy largo y la razón por la cual convocamos a otras mujeres es porque sentíamos que teníamos que ser capaces de apalabrar esto para enseñarlo, porque si no era practicable y si no era nombrable, pues podíamos estar era en una alucinación las dos juntas, pues como en una cosa ahí absolutamente endogámica que nadie más iba a entender y presentíamos que no necesariamente así era la cosa. Entonces ahí es cuando, si quiere, las haría hablar como del momento ya en el que convocamos a las otras 5 mujeres con la idea sí, de apalabrar eso que estábamos haciendo. Sí, pues como así para, ¿no? Buscándole lo concreto a esto. Es como que nace de, pues de una necesidad de ser coherentes con la vida, ¿no? Como que le tenemos mucha voluntad a la vida y, y curiosidad, ¿no? Y con la maternidad, las maternidades, ¿no? Las formas de habitarnos, las formas de criar, ¿no? Se abre más la pregunta de cómo es que se habita esto de forma coherente, ¿no? Como yo no sé, no sabría criar a mi hijo sola, ¿no? Como cómo me relaciono con esta gente que está llegando, ¿no? Cómo esta gente que está llegando se va a relacionar también con este mundo así como es. Y bueno, también como esta necesidad de juntarnos, creo que nace también muy de ahí, ¿no? Como si bien no pertenecemos a un pueblo o a una tradición, somos un montón de gente, ¿sí? Que le apuesta a vivir en el mundo así como está, pues, ¿no? Entonces, como este experimento, ¿no? Práctico, como que es un experimento basado en nuestras vidas, en la vida de nuestros hijos, ¿no? En cómo comemos, en cómo nuestros hijos se relacionan. Eh, nos pusimos en esa investigación que no podía solo como quedarse en nosotras dos, ¿sí? Sino que también tenía que abrazar a la gente que estaba alrededor nuestro. Como bueno, sí, sí, porque parte como del sistema que va, pues desde el cual nosotras empezamos a investigar esto, eh, parte de ese sistema es que lo que pasa en el territorio, ¿sí? Lo que se lee afuera, va a suceder también en nuestras vidas, ¿no?
como un poco como ese I Ching, por ejemplo, ¿no? Que si el I Ching habla de que está la tormenta, el trueno sobre el lago, entonces en la vida de uno, así algo aparece así, ¿no? También está la tormenta sobre el lago, ¿no? Como a pesar de que está todo en mucho movimiento, hay una calma, hay una tranquilidad, las emociones están frías, ¿no? Entonces, bueno, como esto que está pasando en el territorio más grande, como esto que leemos en esta historia, por ejemplo, de la piel, si esto nos atraviesa a todos en nuestras vivencias personales, ¿no? Entonces, bueno, nos pusimos como en eso eh, a convocar mujeres que tuvieran esta iniciativa también propia y esta pregunta, ¿no? Por la relación específicamente con las plantas, o no con las plantas, también como desde el arte, ¿no? Como esta inquietud, como esta pregunta abierta y esta curiosidad como por las relaciones, ¿no? Entonces ahí fue cuando convocamos 5 mujeres más, además de nosotras, y nos propusimos investigar, hacer una investigación, cada una de una planta, ¿sí? Y la investigación empieza pues por ponernos en relación con esta planta, ¿sí? ¿Por qué escogimos las plantas? Pues escogimos las plantas porque son seres, son gente que se ha adaptado a la tierra, ¿sí? Mucho antes que nosotros, ¿no? Muchísimo antes, como de la primera gente que se adaptó a la tierra, al aire. Entonces, desde la historia de las tradiciones del altiplano, las plantas pues fueron la gente que nos enseñó a respirar, ¿m? Y nos enseñó el movimiento. Entonces dijimos, bueno, como en ese ir y venir, ¿no? De lo que uno estudia hacia uno y de uno hacia lo que uno estudia, pues dijimos, estudiemos las plantas. Entonces ahí empezó un método, ¿no? En el que, como dije anteriormente, la primera tarea era como ponernos en relación físicamente, ¿no? Y materialmente con la planta. Entonces convocamos a estas 5 mujeres: Sofía, Sara, Valentina, Anita, Mónica, ¿sí? Cada una con un saber, un arte distinta. Cada una escogió una planta y cada una respondió una pregunta vital, ¿no? De la planta. Luego, como de escoger la planta, de estudiar esta pregunta y después de ponerla en relación, esta pregunta, o sea, este estudio nos hizo ver como directamente esa relación de la planta con nosotras, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi caso era como cómo muere, cómo se reproduce y cómo muere esta planta, ¿no? Entonces era como en la familia, o sea, como conmigo misma, ¿no? ¿Cuáles son mis ciclos? ¿No? ¿Cómo muero yo a mis uñas, a mi cabello, ¿no? ¿Cómo muero a mi sangre, ¿no? Pero entonces ya no era solamente yo personal, ¿no? En relación a esa planta, sino que ahí aparecía la historia de mi familia, ¿sí? Y si bien aparecía ahí la historia de mi familia, no era solo la historia de mi familia, sino que es la historia de la gente que trabaja sin cesar, ¿sí? Y de hecho, de esa gente está hecha, pues, este pueblo que somos, ¿no? De esa gente está hecha Colombia, ¿no? De la gente que sabe vivir en donde le toque, ¿no? De la gente que arma gueto, de la gente que viene de otros lados, ¿no? Entonces veíamos como, claro, las historias tienen escalas, tienen una escala muy grande, ¿sí? Del territorio, del planeta, de lo vegetal, ¿no? Pero va decantando en una sociedad, en una familia, en una persona, ¿no? Y en una relación de uno pues con el territorio, con cada uno de estos. Muchísimas gracias. Hay algo que ya que Sara terminas hablando de la historia, creo que hay algo que podemos, y Diana, ya lo estabas tú anunciando, que es a qué nos referimos, como tú ya decías, con consejo, con consulta y en qué momento surge la historia. Esto también para que la audiencia nos entienda y se refieren, eso está en la página 11 cuando hablan que en algunas tradiciones muiscas y en algunas tradiciones chipchas, a la ceremonia cuyo propósito es leer un cuerpo o un tiempo se le llama consulta y al resultado de esta lectura, consejo.
Pero lo importante es que, como ya nos decías, Diana, del paso del tiempo, no siempre se recuerda cuál fue ese aprendizaje durante la noche, por lo que se cuenta una historia que de alguna manera resume, resuena y retiene aquellos aprendizajes. Lo que nos hace pensar que las historias son enseñanzas, son formas de vida y de lecturas de experiencias que, como ya Sara, tú también decías, no son solamente del momento, sino que también son de la gente. Y empezamos a establecer una especie de interconectividad, ya que se habla en el libro incluso se habla de los hongos y de lo micótico. Creo que vale la pena pensar en las historias como una especie de gigantesco sistema micótico que se conecta y se interconecta entre sí, porque todas las historias están relacionadas de alguna forma u otra. Quisiera que nos concentráramos un poquito en ese valor de la historia que ustedes encontraron dentro del proceso, que, corríjanme por favor, es una búsqueda de un nuevo lenguaje que pueda definir una nueva experiencia vital en el mundo, en la existencia, si se quiere, llevar hasta estos niveles que toma como punto de partida a la planta. Pero ahí la historia cumple con un valor fundamental y en un espacio como este, pues las historias que se recogen, las historias que se ponen en marcha y sobre todo aquellas que reúnen un mundo, pues nos interesan muchísimo. Cuéntenos esa experiencia narrativa propiamente dicha. Sí, hay una cosa como que me gustaría decir para vincularlo con la pregunta anterior, y es que hay como dos grandes preguntas o razones que nos llevaron a crear el sistema y a echarlo a andar. Por un lado, y esto lo compartimos desde hace muchos años con Sara, ambas estamos tremendamente ocupadas por la pregunta sobre la soberanía. La soberanía en términos de cómo nos alimentamos, de cómo parimos, de cómo criamos, de cómo cuidamos nuestra salud, etcétera. Así como siento que ese es un frente, iba a decir un frente de batalla, pero no me gustan estas imágenes bélicas para hablar de ese tipo de trabajo. Hay una imagen que me gusta más, que es una imagen que ofrece un abuelo en Ecuador que dice, somos barrenderos y barrenderas. Pero en cualquier caso, como digamos en este momento en particular histórico que estamos atravesando, de ascenso pues global del fascismo, de nuevo, de un momento en el que estamos tocando como los últimos y críticos momentos del capitaloceno, como cómo nos vamos a preparar frente a esa realidad que estamos experimentando, ¿no? Como gente. Y, y resulta que para nosotras las personas mestizas, que fue un término de hecho que nos costó mucho usar, ya explicaremos por qué, pero para nosotras es muy difícil concebir de entrada un lugar desde donde pararnos porque tenemos como esta herida alrededor de la identidad, ¿no? Entonces, lo mestizo es como un no lugar que habitamos una cantidad de personas que evidentemente no tenemos un origen blanco, y que incluso la gente que se cree muy blanca cuando viaja al norte global o cuando va a otros lugares se da cuenta de la realidad, ¿no? De su condición, ¿no? Como de todas formas ser personas que el colonialismo ha marcado como no pertenecientes a lo blanco, ¿sí? Independientemente o sea, que no pasa solo por lo racial. Pero por otra parte, que somos el resultado, digamos, de muchas oleadas de violencia que nos han dejado sin historias precisamente y sin una mitología, y que en la ausencia de una mitología es muy difícil buscarse el lugar en el mundo, porque uno no puede decir, como lo ha dicho Sara en el libro, uno no puede decir yo soy, ¿cierto? Y poder decir yo soy es lo primero que tiene que pasar para uno poder tejerse, además, ¿no? O sea, como difícilmente uno se va a tejer bien con lo que le rodea si uno no tiene claro, pues, esta persona que es, ¿no? Entonces, digamos que en ese camino de la soberanía, de hacerse preguntas por el qué llevamos al cuerpo, cómo queremos parir nuestros hijos, cómo queremos cuidar nuestros puerperios, cómo queremos, ¿no? Hacer vida, está también la pregunta por y en qué nos sostenemos en esa pregunta de quiénes somos. Porque hay una dificultad muy grande y es que como la herida de las gentes mestizas, la herida más grande es esta herida de la identidad,
cuando queremos ir a resolverla con identidades ajenas, es decir, cuando nos sentimos muy cómodos, cómodas, legitimándonos en el mundo desde otros lugares, pues ocupamos asientos que no nos corresponden, ¿sí? Y violentamos como hemos sido violentados, porque el resultado de las violencias que se han ejercido sobre nosotros y nosotras, pues es que uno también las aplica, ¿no? O sea, la efectividad del pensamiento colonial es la interiorización del pensamiento colonial, ¿sí? Entonces, eso, como en el esfuerzo, digamos, por encontrar nuestra identidad, entonces nos espejamos en lugares de origen que están más definidos, como los indígenas, los lugares afro y demás. Y ahí es cuando empezamos a cortar a otra gente, ¿sí? Como intentando ocupar el asiento de otra gente. Pero lo cierto es que la identidad mestiza no se resuelve como una identidad monolítica, porque efectivamente es un no lugar, ¿sí? Entonces, digamos que el libro no está intentando responder sí, que sí somos los mestizos, sino está intentando responder qué es este no lugar que somos nosotros y para qué sirve y para qué le sirve al mundo ese no lugar que habitamos, ¿sí? Entonces, en esa medida, digamos que la pregunta que nos trae a, entonces, cuáles son nuestras herramientas para consultar y cuáles son los consejos que estos cuerpos pueden sacar, pasa también por y cuáles son las historias que necesitamos levantar, porque, a ver, lo explico rápidamente, en muchas tradiciones las ceremonias, como decía Camilo, son procesos en los que se buscan consejos que se condensan en historias. Y el problema que encontrábamos, Sara y yo, cada vez que usábamos las poquísimas historias de origen que conocíamos, y que uno pues con mucho pudor de todas formas las usa o recurre a ellas, el problema que encontrábamos era que había un límite evidente en intentar aprenderlas y pasarlas por el cuerpo, pues porque venían de cuerpos que han habitado la selva, de cuerpos que conocen al tigre, de cuerpos que conocen la noche, ¿sí? Es decir, como de cuerpos que han atravesado cosas que no. Y estos cuerpos pues conocen otro tipo de lugares, ¿no? Conocen la ciudad, conocen lo que es moverse a través del cemento, conocen... Entonces, estos cuerpos, ¿cuáles son las historias? Porque sí se necesitan esas historias para uno poder manejarse, ¿no? Para uno poder ponerse en relación. Al final, las historias o las mitologías lo que son es sistemas de manejo del territorio. Entonces, como no tenemos ni idea de cuál es nuestro sistema de manejo, porque no se nos ha transmitido a través de historias, o más bien como ese sistema de manejo se desbarató en el proceso de las violencias coloniales, entonces tenemos que preguntarnos cuál es el sistema de manejo que existe y que está, está en nuestro cuerpo, está como memoria impresa en nuestro cuerpo, pero hay que ser conscientes al menos de cómo nos ponemos en relación en este momento antes de llegar a un sistema de manejo. Digamos que el libro no intenta tampoco ofrecer un sistema de manejo del territorio, pero sí leer cómo es que nos estamos poniendo en relación en este momento, que es, digamos, lo máximo que podemos hacer por ahora, ¿no? Estamos así como eh, inhalando para que eso ya sea aliento en otra gente. Em, Perdón, me fui por las ramas, pero como a eso iba con el tema de las historias. Las historias no son solamente cuentos, ¿no? En ninguna cultura son solamente cuentos, ni siquiera cuentos aleccionadores o cuentos morales. Yo siento que en Occidente ha habido todo un proceso, la cristianización ha hecho que los mitos se tomen de manera literal eh, como modelos de comportamiento moral y ético y demás, pero esa nunca ha sido, o esa no ha sido la función original de las historias. La función original de las historias es bastante más compleja, ¿ya? Eh, entonces, hemos querido como preguntarnos, hacer el proceso al revés y encontrar las historias ya impresas en nuestros cuerpos, como reconstruirlas, ¿no? Exacto, y ahí hay una cosa, Diana, estaba buscando en la página 12, que son de estas primeras páginas que estamos viendo, se puede leer. Por eso la ceremonia, que aquí estamos hablando de todo el proceso ceremonial y lo que deviene de él y lo que queda. Por eso la ceremonia no es un oráculo en el sentido que solemos darle, pues no es una autoridad o un consejo de sabios el que responde a la pregunta formulada o el que revela el consejo. Ni siquiera lo revela una deidad o una entidad espiritual. Quien responde, quien trasluce el consejo, es el cuerpo colectivo, la suma de todas las palabras habladas y hechas
en un determinado tiempo y lugar. Quien responde, por tanto, es el territorio. Y aquí hay una apertura lingüística que a mí me parece interesantísima, porque no solamente es la conciencia de crisis medioambiental, todo lo que podemos leer para poner a hablar la naturaleza, me explico que hemos visto en infinidad de libros. El lenguaje de las hojas, el lenguaje de las tales, estamos entendiendo muchas cosas, pero aquí hay un giro. Aquí es escuchar las historias que nos está contando el territorio. Y ahí indiscutiblemente hay un componente humano de los sabedores y sabedoras, ¿verdad? De la imaginación y de las preguntas. Pero, no me quiero extender, pero alargado, porque las historias, cuando ya entran las 7 mujeres que conforman este trabajo a contar sus historias, no son historias del pasado, son historias actuales. Sara, como tú también ya decías, historias del parto, de la crianza, de lo que es la vida ahora. Y si queremos ya dar el paso para que entendamos esa parte de la mitad, ¿cómo puedo entender esa historia a través de una planta? Sea el hecho espada, la caléndula, el calanchoe, el girasol, el sauco, el ojo de Venus o la salvia, que son las elegidas. ¿Cómo entonces entra la planta en lo práctico? Claro, pues como en esto que decía Diana, como no solamente es que como hay una, ¿no? Un gigante oprimiéndonos para reconocer esas historias, sino que nos han dicho todo el tiempo que no tenemos territorio y que este no es nuestro territorio, ¿no? Entonces, ¿cuál es como el primero de los territorios que podemos decir, este sí es mi territorio, pues es como yo, ¿no? Yo misma, ¿no? Y yo misma puesta en relación con una planta que es otro cuerpo, ¿no? Es yo sí me he relacionado con esta, ¿sí? Yo sí me he relacionado con esta gente, ¿no? Todos sabemos algo del sauco, todos sabemos algo de la hierbabuena, ¿no? Todos sabemos algo del pasto, ¿sí? Porque sí lo hemos habitado. Entonces es como que esas historias sí ya están, solo, o se cortó, ¿no? No estamos, Sara, si quieres, retómalo desde que dijiste, desde que empezaste a decir, todo el mundo sabe algo del Sauco, porque además sonó la alarma detrás y creo que eso fue un poquito lo que tuvo que ver. Entonces, si quieres, cógelo listo. desde ahí. Eso, todos nos hemos relacionado. O sea, si bien yo no puedo decir, sí, este es mi territorio, sí, o yo soy de aquí, o este es mi pueblo, porque eso es algo que en lo mestizo se ha borrado y esa ha sido parte como de ese aplastamiento cultural, ¿no? Sí he estado en relación con ellos, sí he estado en relación con las plantas y las plantas han estado en relación conmigo, que eso es algo que también nos dicen pues, las tradiciones, ¿no? Las plantas nos tienen voluntad, ¿sí? Los animales nos tienen voluntad, el agua nos tiene voluntad, si no nos habrían aplastado ya, ¿no? Entonces, esta es como un primer territorio que puedo decir, sí, sí, este es mío y esto soy yo, y esta es una relación que yo he hecho, ¿sí? Eso primeramente como con las plantas. De ahí, pues las historias, como esto es algo que también, como así como nos han dicho, este no es mi territorio, así me han dicho como usted no sabe, ¿no? Y sí sabemos, o sea, si tenemos un cuerpo sabemos porque tenemos una experiencia. Entonces, era como esta necesidad de volver a contar las historias pequeñas, sí, las pequeñas historias no contadas, ¿no? Las historias por las que se pasa por encima, ¿no? Esas historias un poco traslúcidas, invisibles, pero que si te las cuentas muchas veces, ¿no? Encuentras un consejo, encuentras algo que sí conoces y que se vuelve experiencia y que se transmite además. Hay un elemento, estaba mientras te veía, Sara, hay un pedacito bueno, de la película y del libro del ladrón de orquídeas
en que LaRoche, que es un botanista, le habla al personaje, a Susan Orlean o Glenn, no, Meryl Streep me parece que es. Cuando le está mirando una orquídea y él le dice que la forma para poder conocer una orquídea y ver si era bella es preguntándose por qué la orquídea tiene cada una de sus partes. Es decir, qué es lo que tiene y cómo se ha comunicado con el mundo y cómo ha desarrollado las cosas para poder una u otra. Entonces, hay algo, y por esto vuelvo, dije hace un rato novela, el libro está catalogado como no ficción, pero hay un ejercicio, Sara y Diana, increíblemente poético, me parece, porque aquí tengo las palabras que se me ocurren, o sea, hay un ejercicio de traslación, de proyección, de verse como alegoría, de correspondencia, de analogía, que es hablar desde la planta sin dejar de ser la mujer que escribe, ¿cierto? Respetando esa piel de la que nos hablas, Diana, pero viendo el mundo desde el lado de allá, que es un ejercicio poético, ficcional desde el mejor sentido de la palabra, porque implica un lenguaje especulativo y de la imaginación. Ahí hay un ejercicio poético que me parece muy bello. Bueno, digamos como en este ejercicio de las historias, como eso no fue algo como que nosotras creamos, ¿no? Esto es un ejercicio que hacen los pueblos y que han hecho los pueblos para explicar y para contar, ¿no? Y para entenderse en el mundo, ¿sí? Ahora, como desde el ejercicio que hicimos, ¿sí? Individual, personal, todos los datos y la información que no pasara por nuestro cuerpo, que no tocara nuestra propia experiencia, no nos funcionaba y no nos servía. Y en eso pues teníamos una política de pensamiento y de estudio promiscuo en el que todas las fuentes de saber, ¿sí? La información, ¿sí? Todos los lugares desde donde quisiéramos estudiar la planta, que de hecho uno de esos lugares fue el paisajismo, otro fue el tejido, ¿no? Otro fue la partería, otro fue, sí, la misma poética. Todos estos lugares eran válidos si atravesaban nuestro cuerpo y nuestra experiencia, ¿sí? Porque no nos funcionaba saber que una planta era antioxidante si eso no hacía parte de la historia que nosotras podíamos contar, ¿sí? Tal vez a eso te refieres, ¿no? Como con este ejercicio poético, que en realidad como más que, pues sí, como en ese orden de las relaciones, era este ejercicio como de, ¿cómo se llama? Como holográfico, ¿no? Como Claro. de que lo que está pasando en la planta está pasando en mí, si no, no podría hablar yo de ello. ¿Para qué estudio cada parte de la planta así? Voy a estudiar la que puede pasar a través de mí porque me conoce y la conozco, ¿no? Claro, y en mí confluyen las historias y la experiencia para generar un nuevo relato. Y hay algo Ujú, también en el libro y que las autoras están todas atrás, pero los capítulos no tienen autoría. ujú, Y eso entra en un lenguaje de autoría indeterminada, es decir, de una voz que habla sin ser una sola. Y creo que ahí también hay un juego de conectar y de compartir sin quedarse con nada propio, sino alimentando la juntanza. Y creo que un poquito la idea de brujería, me parece a mí, que es otro término. Tú, Diana, ya lo has mencionado. Lo que es el mestizaje creo que ya quedó bastante claro porque aquí en el libro se explica, pero también hay un espacio que se abre a la brujería propiamente dicha y es un término que, por fortuna, lleva ya años revaluándose, entendiéndose desde lo positivo y no desde el yugo de la Inquisición y todo lo que se utilizó con todo lo que eso dejó. Eh, Viene a mi mente, por ejemplo, un personaje de esta novela de Lina María Parra Ochoa, ¿cierto? Que es esta brujería que está en conexión con la planta y esa escena en la que la madre o la narradora, no recuerdo, mete la mano en, ¿te acuerdas? Sí, que mete la mano la en la tierra. tierra de la planta y empieza a crecer y se empieza a transformar. Ella en ese capítulo nos hablaba mucho de dónde traía y de cómo ella también se inventaba muchas de las historias de brujería porque no quería que luego le dijeran, ah, eso no es así, que es otro tema. Pero ¿por qué no nos cuentas, Diana, un poquito cómo ese contacto con la brujería y cómo se entiende? Ya nos hablaste del mestizaje, pero es que creo que brujería va de la mano y en pro de. Ujú.
Bueno, lo primero es decir que nosotras nos tomamos la brujería muy en serio, como un oficio, y como un oficio que han sido ejercido tradicionalmente por personas racializadas y personas marginalizadas en función de su procedencia, ¿no? Como eh, cultural. Em, entonces, bueno, por un lado, digamos que la brujería entra en el libro como práctica. Hay una cosa que a mí siempre me preocupó y que ya cada vez me preocupa menos por las conversaciones que he tenido con lectores y lectoras, y es que mucho del trabajo que hicimos, o la enorme mayoría del trabajo que hicimos, pues pasó por el cuerpo y pasó por la palabra viva. Y ahí quisiera hablar otra cosita respecto al tema de las historias, y es por qué este sistema que sirve para estudiar diversidad de cuerpos, ¿cierto? Pues porque en este caso lo usamos para estudiar cuerpos vegetales, pero se puede usar también para estudiar cuerpos minerales, animales, lugares en el territorio, etcétera. Em, pero porque este sistema, pucha, me fui, La brujería. se me fue la La paloma. brujería. Ah, No te ya, la preocupes, si brujería. quieres, retómalo desde donde quieres y luego Natalia hace el Vale, vale, ejercicio. vale, vale. Em, no, que una de mis preocupaciones era que ese trabajo con el cuerpo se endureciera al llevarlo al texto, ¿cierto? Entonces, por un lado, porque la mayoría del trabajo, como lo dijo Sara ahorita que hicimos, lo hicimos pasando las plantas por el cuerpo, ¿sí? Poniéndonos en relación con esos cuerpos. Entonces, a mí me parecía peligroso que eso se perdiera, pues como que al enunciarlo algo de eso muriera, ¿no? Y por otro lado, porque las historias, digamos, la razón por la que este sistema de cantan historias es porque encontramos en las historias, y esto es, digamos, esto funciona así tanto en las tradiciones de nuestro continente y de nuestros territorios como a nivel global. Las historias, digamos, las tradiciones orales son muy potentes, no porque, y han decidido ser orales, no porque haya una incapacidad por desarrollar sistemas escritos, que los hay además, o sea, los hay, por ejemplo, no necesariamente alfabéticos, pero sí, por ejemplo, tejidos o de otra naturaleza. No, no es una incapacidad para llegar a lo escrito, sino es porque hay una cualidad irreconstruible o sea, una cualidad del oral que no se puede reconstruir cuando se lleva eso a lo escrito, ¿sí? Y que tiene que ver con el hecho de que las historias, como lo decimos al final del libro, son una tecnología, ¿sí? Son un dispositivo por sí mismo de transmisión de conocimiento, y una parte de la transmisión de ese conocimiento solo pasa en la vibración de un cuerpo a otro, ¿sí? En la presencia física de un cuerpo transmitiendo esto al otro cuerpo. Y hay un trabajo, digamos, fuerte que se hizo en ese sentido en el proceso de escritura, y fue como recuperar como una cadencia, una respiración, ¿sí? El aliento de cada una de esas plantas que estudiamos, que se mantuviera vivo en la historia escrita, que eso se tradujo pues en un ritmo, en una prosodia, en una manera, en un cierto tipo de palabras que se usaban y otras que no, etcétera. O sea, hubo como un trabajo muy juicioso de cantar eso bien. Pero a mí sí me preocupaba que eso no llegara a realmente destilarse en el libro, porque pues eso, como que la brujería es brujería y la brujería implica cuerpo, ¿sí? Y ya cuando íbamos a convertir esto en texto, con Sara nos soñábamos que el libro fuera como un grimorio, es decir, un libro de brujería que cuando la persona lo lee y lo enuncia en voz alta, eh, ¿no? La brujería se activa. Eh, y ha sido lindo porque, digamos, esa fue siempre mi preocupación, que la cosa que no lográramos agarrar el bicho. Y, y ha pasado que especialmente me ha gustado mucho que este libro lo han leído personas que hacen canalización, que hacen brujería en serio, o sea, como de oficio, que yo admiro mucho, y que han sentido al leerlo el espíritu del libro, ¿sí? El libro tiene efectivamente cuerpo, ¿no? Entonces eso ha sido como una satisfacción del trabajo, que no ha quedado solamente la palabra enunciada, y, ¿no? Como al final, como la cascarita del proceso, sino que realmente el libro logra tener cuerpo.
Y respecto a lo que estábamos hablando ahorita sobre las plantas, perdón que me faltó decir algo importante, y es que la razón, esto ya lo anunció Sara, la razón por la que este primer ejercicio se hizo con las plantas, pues es porque las plantas han estado mucho más tiempo que todos nosotros, como acá, y ya han resuelto sus relaciones, ¿no? O sea, las plantas han resuelto la manera de ponerse en relación con lo otro y crecer y decrecer para que las demás cosas también subsistan, ¿no? Mm, entonces, cuando una se pone en analogía con la planta, eh, puede no solamente entender cómo una se pone en relación, sino lo que todavía no está resuelto en sus relaciones. ¿Ya? O sea, por eso son también, pues, maestras las plantas en ese sentido. Y las analogías las hacemos no porque todo sea humano, o sea, no porque podamos ver humanidad en todas las cosas, sino porque todo es cuerpo, que eso también es importante aclarar. Claro, pero queda el trabajo tan bonito de una voz narradora que termina reuniendo y recogiendo todo este proceso que incluye, como hemos dicho, incluye plantas, pero incluye también plantas medicinales, incluye mestizaje, incluye brujería, pero incluye algo que recuperó mucho, ya se nos está acabando el tiempo prácticamente, pero que recuperó mucho y es que es una búsqueda para poder tener prácticamente un nuevo mapa con el cual moverse en la vida, si se quiere, o moverse en la experiencia y preparar a lo que son las nuevas experiencias que vienen, con lo que queremos cambiar, con lo que no hemos nombrado y, de nuevo, con lo que otros cuerpos nos pueden decir. Pues Diana, Sara, muchísimas gracias por habernos acompañado y por habernos contado esto, que, repito, es un ejercicio que sobrepasa muchas de las cosas sobre el que yo creo que se están haciendo en este momento y que es en verdad algo que vale la pena mirar desde la experiencia y desde lo conceptual, porque son dos planos que se mueven a lo largo de este libro. Yo quería Sí, añadir Sara. una cosa, quería añadir algo sobre la brujería, como para que no pase por este lugar romántico y Ah, bonito. sí. Y es que, pues, Ujú, la brujería, sí, sin quitarle ni siquiera una coma de la historia que ha tenido, que ha sido dolorosa y ha sido de muerte, que ha pasado por encima del cuerpo de muchísimas mujeres y de muchísima gente, como es precisamente esos sentimientos, esas sensaciones, esas ideas que se condensan a tal punto de volverse cuerpo, o esas vivencias y ese dolor físico, ¿sí? Físico de la carne que logra volverse un aliento y un vaho. Y esa es la brujería. Si no existiera por la historia que ha tenido, no sería brujería. Y que por eso la nombramos con la vehemencia y sí, con la fuerza que viene y con el dolor que trae también su historia, ¿no? Porque ahorita que nosotras digamos brujería es algo súper lindo, pero que una señora que vive en una vereda diga brujería es motivo de que la ujú, apedreen todavía, ¿no? Entonces no le vamos a ujú. quitar eso porque eso es lo que la condensa, ¿sí? Y lo que hace que atraviese el cuerpo y el espíritu. Ujú. Sí, es verdad. Son distintas formas de vivir el lenguaje también y procesos que se van llevando. Sara, muchísimas gracias por ese cierre. Diana, no sé si tú también quieres cerrar con algo. No, pues como con 10.000 cosas, pero respecto a esto de la brujería, sí, como con el mayor de los respetos, hay lugares todavía donde no se puede uno nombrar como bruja, ¿no? O sea, como por ejemplo acá en el Cauca, en las zonas donde la brujería todavía afro está muy activa, se dice la señora que fuma tabaco. O sea, hay todo tipo de eufemismos para no enunciarlo desde ahí porque todavía es una cosa perseguida. Entonces sí siento que, digamos, sin demeritar el trabajo de nadie, pero sí siento que en este momento hay como toda una oleada de medicina verde que va acompañada como denunciarse desde ese lugar y a mí me parece como pues un tema porque mientras que otra gente ha sufrido persecución por ese asunto, hay otra gente que está haciendo ahorita mercado con eso también, ¿no? Entonces hay que cuidar ahí. Al final este libro es una estudiada y una pregunta re larga por los lugares de enunciación o pues eso, en qué asiento nos sentamos.
y nos podemos sentar también. Así es, y este libro para que, reconociendo todo esto con lo que cerramos, se llama Siete plantas, historias de la gente sin nombre, de Diana Obando y Sara Muñoz, que nos han acompañado con el trabajo editorial detrás de Impar Editores. Pues muchísimas gracias, Diana y Sara, y que sea este un libro que nuestra audiencia vaya a buscar, ya saben dónde, y bueno, y que se den la oportunidad de entender y de entrar en contacto, y que esa piel narrativa se toque desde muchos aspectos para reconocer. Gracias por habernos acompañado, Diana, Sara, y a todos ustedes, gracias por su compañía y nos vemos en una próxima edición de este Paredro.